México ingresó este jueves a una lista en la que pocos, muy pocos, quieren estar. El país ahora figura entre las 10 naciones con más muertes confirmadas por coronavirus, con más de 6.900 muertes reportadas, esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. Le repito, este dato hay que tomarlo como es. Figura entre las 10 naciones, ¿ok?, con más muertes confirmadas por coronavirus. De hecho, tristemente, este viernes, como le decía, el país registró un récord en la cifra de muertos. 479 muertos en un solo día, 479. Es el mayor número diario hasta ahora registrado en México. Y por si fuera poco, esta información se confirma a tan solo días de que México también alcanzara el tercer puesto, el tercero en América Latina de países con el mayor número de contagios. Ya está en el número 3, detrás de Brasil y de Perú, detrás de Brasil y de Perú. Y todavía no se aplana la curva. Y ninguna de las fechas que han salido de la boca de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ni del subsecretario de Salud López-Gatell, ninguna se ha cumplido. No, ninguna. Y todavía no se sale del tema. En la lista de fallecidos, México comparte espacio con Estados Unidos, con 95.847 decesos. Por supuesto, la diferencia es gigantesca, ¿no?, en este sentido, con el número 1 que sería Estados Unidos. El Reino Unido con 36.475 muertos. Italia con 32.616. España con 28.628. Francia con 28.218. Brasil con 20.047 decesos. Bélgica con 9.212. Alemania con 8.228. Irán con 7.300 muertes. Y México con 6.989 fallecimientos. Andrés Manuel López Obrador, pues, para variar, parece no estar de acuerdo, ¿no? Este viernes, AMLO manifestó su malestar ante la comparación de números, alegando que se trata de exageraciones, amarillismo, falta de profesionalismo por parte de la prensa. Sobre todo, dijo, porque hay países en la lista con poblaciones menores a las de México. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, escuchen. Van a ver lo alarmista, el amarillismo. Pero no solo eso, la falta de profesionalismo, porque hacen comparaciones, por ejemplo, de fallecidos en México con países que tienen menos población que nuestro país. Y así muchas exageraciones. Sí, si bien es cierto que en la lista hay países con poblaciones menores, es decir, la densidad poblacional es mucho menor, claro, por supuesto la de México, hay que considerar muchos de ellos también tienen un porcentaje mucho mayor de pruebas de detección. Sí, a ver, le voy a explicar. Países con menos densidad poblacional, como dice Andrés Manuel López Obrador, que es una realidad, pero esos con menor densidad poblacional tienen, muchos de ellos, mayor porcentaje de pruebas de detección. Entonces habría que ver la comparación también, o Andrés Manuel López Obrador tendría también que ser más específico. Ya se acusa pues a la prensa o a quien sea de amarillismo, ¿no?, que también él nos diera el porcentaje de pruebas en comparación a esos países que dice se están comparando con México, porque ese es otro número también que hay que tomar en cuenta. No solamente la densidad poblacional, porque el porcentaje de pruebas puede ser también muy grande en países con densidad poblacional menor, y México, siendo un país muy grande, con un menor número de pruebas. ¿Entiende lo que le digo? Y como han venido explicando muchos expertos también, mientras más pruebas se hacen, más contagios se detectan, que era lo que yo le decía. Pero Andrés Manuel López Obrador, se lo digo, ese no es el caso de México, no. Por el contrario,
México se sitúa como el país que menos pruebas realiza dentro del bloque de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero a ver, presidente López Obrador, ¿por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla de que en México no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberían de hacerse en correspondencia con esa densidad poblacional que usted mismo utiliza para defenderse o para defender a su gobierno o su estrategia en contra del COVID? ¿No? México se sitúa como el país que menos pruebas realiza dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por supuesto que los números entonces, de acuerdo a la densidad poblacional de México, no son correspondientes. ¿Por qué no habla de esto, AMLO? ¿No? Además, la declaración de López Obrador tiene lugar un día después de que las autoridades sanitarias de México reportaron casi 3,000 nuevos casos confirmados de COVID-19. Ahora, 3,000 nuevos casos confirmados de COVID-19 de acuerdo al número de pruebas que se están haciendo en México, que es uno de los países que menos pruebas hace dentro de la OCDE. Que esto constituye el mayor aumento, esto de los 3,000 nuevos casos, el mayor aumento registrado en un lapso de 24 horas, desde que comenzaron a contabilizarse los casos en el país. Toda esta información está a su alcance, presidente López Obrador. Utilícela también en sus mañaneras, porque estas cifras también son importantes y tienen que darse a conocer, ¿no? Usted acusa amarillismo y aquí parece que hay una falta de transparencia de su parte. Este viernes añadieron 2,960 casos. Y a pesar de que las cifras, así como las vemos, son preocupantes, en México la realidad parece ser peor. El gobierno ha admitido, porque lo ha hecho, que existe un subregistro en el número de casos confirmados de COVID-19, también en el número de fallecidos. Lo ha hecho también el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. La discrepancia, dicen las autoridades sanitarias, tendría que ver con la metodología utilizada, pero también con el bajo número de pruebas que se están haciendo. Con la metodología utilizada. No. La discrepancia tiene que ver en que no se están identificando a las personas que están muriendo por COVID y aquellas que están contagiadas a las que no se les ha hecho ni siquiera una prueba. No es metodología, es falta de pruebas. Y también es falta de claridad en las defunciones. Así que el gobierno insiste en que no ocultan información. ¿Y sabe qué? Puede ser que tenga razón Andrés Manuel López Obrador y López-Gatell, el subsecretario de Salud. No se oculta información, tal vez no se oculta, pero ¿sabe qué? Se omite. Se omite, es otra palabrita, ¿no? Que no es ocultar, pero se omite, y se está omitiendo información. Eso sí se está omitiendo. Un reporte reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con datos muy precisos, pues parece sugerir precisamente eso, que se está omitiendo, por no decir ocultando. Le voy a dar el punto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces no se oculta, pero se omite. Se omite y las cifras serían completamente diferentes. Vamos hasta Atlanta, a la casa de Key Guerrero, que nos tiene más información en su reporte acá. Key, te saludo allá en casa desde la mía. Buenas noches y te escuchamos con toda la atención. Pues Fernando, no te lo tengo que explicar a ti, tú conoces muy bien la situación en tu país, pero también sabes que por varias semanas el tema de las cifras de fallecidos en México a causa del COVID-19 ha sido quizás el tema más amplio de debate en esta circunstancia, porque si bien el gobierno mexicano ha admitido, como tú decías, que existe un tipo de subregistro de decesos, una diferencia en el caso de los fallecidos, muchos se preguntan cuán grande es esa diferencia, por qué no se están actualizando las cifras, si el problema está allí, el problema se conoce y sobre todo, Fernando, también entender entonces cuál es el lineamiento del gobierno mexicano para registrar los casos de los fallecidos. Pero lo primero que hay que entender, lo primero que hay que saber es que México contabiliza los casos de alguna forma específica. Solamente están confirmando los decesos por coronavirus cuando se ha hecho una prueba diagnóstica en un laboratorio.
Esos son los números que vemos a diario en las conferencias de prensa del subsecretario López-Gatell. Pero el mismo López-Gatell explicó en una conferencia de prensa el pasado 8 de mayo, Fernando, que existen lineamientos establecidos en México que permiten que el personal médico puede rellenar las actas de defunción para que diga, por ejemplo, que a falta de una prueba se puede listar el COVID-19 como una causa probable de muerte si el paciente presentó los síntomas afines con esa enfermedad. Pero ¿de cuántas actas se están hablando? ¿Dónde están esas actas? ¿Por qué no las estamos viendo? ¿Por qué la prensa no tiene acceso a esa información? Lo preguntamos, Fernando, porque los números que muestra López-Gatell a diario no especifican esas preguntas, no especifica cuántas actas se han conseguido. Probablemente en Ciudad de México haya una mayor cantidad, esa información tampoco está, entonces no se sabe cuán grande es el subregistro. Pero todas estas preguntas parecen ser el génesis de un reporte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué dice ese reporte? Ese reporte alega que entre el 18 de marzo y el 12 de mayo de este año en curso, Fernando, solamente en la Ciudad de México se emitieron 4.577 actas de defunción listando COVID-19, coronavirus, SARS-2 y términos parecidos como causa probable o causa confirmada de muerte. De acuerdo al reporte, que es bastante preciso, este número, Fernando, sería 3 veces mayor a las cifras oficiales publicadas por el gobierno federal, por el gobierno de México en ese mismo lapso de tiempo. Pero la investigación también señala, y esto hay que prestarle atención, dice lo siguiente: 3.209 de esas actas aparecen como COVID-19 como posible causa de defunción. Además de que se listan otros padecimientos como neumonía, insuficiencia respiratoria, choque séptico o falla orgánica múltiple. Dice que en otras 323 actas dan por confirmado el coronavirus entre las causas de la muerte, mientras que otras, Fernando, 1.045 actas solamente describen el virus como una causa de defunción sin especificar si se trata de un caso sospechoso o un caso confirmado. De ser cierto, todo esto representa una grave falta de transparencia y así lo están argumentando sectores dentro y fuera de México. Pero lejos de ofrecer una explicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado a Mexicanos contra la corrupción, asegurando que se trata de una organización que tiene algún tipo de fin político. No obstante, es válido recordar también que las dudas no comenzaron con este reporte, Fernando, comenzaron con algo que dijo el propio López-Gatell. El subsecretario ha dicho que en una pandemia como esta y de la manera en la que está afectando en México, hay que asumir que toda neumonía atípica es coronavirus. Escuchemos. Hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población, durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía atípica es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Fernando, si me preguntas entonces cuántos muertos hay en realidad en México, la verdad que no te sabría decir. Lo que sí sabemos es que el gobierno ha revelado que hay decesos sospechosos en el país de los que se pudo extraer una muestra, quizás antes de morir o después de ese fallecimiento, pero esas confirmaciones están pendientes. Tampoco sabemos exactamente cuántos números son, cuántas muestras se hicieron, cuántas están por confirmarse, pero de confirmarse, Fernando, lo que sí sabemos es que la situación en México, como la conocemos, será mucho más dramática de lo que la vemos el día de hoy, Fernando. Y es que aquí no hay duda que el propio López-Gatell en diferentes ocasiones ha dejado entrever que las cifras pueden ser muchísimo más altas. ¿Tú te acuerdas de una conferencia de prensa donde decía él que había que multiplicar por 8, me parece, que era el número de contagios en algún momento? Desde ahí, ¿no? Sí. Bueno, estas son las cifras oficiales que tenemos, pero de acuerdo al modelo Centinela, habría que multiplicar por 8. Entonces, ¿cuál es la cifra real, López-Gatell? ¿El multiplicado por 8 o el no multiplicado por 8? ¿Los posibles por muertes por causa de COVID? ¿Las neumonías atípicas o no? Entonces, me parece que en este juego de palabras, Kay, lo que se hace es descartar números, quitar números, no sumarlos a, como lo ha dicho el propio López-Gatell. De acuerdo a Centinela, sería multiplicado por 8. Entonces, y lo decía yo,
Tal vez nos está ocultando la información, pero se está omitiendo. Y si se omite, puede ser también una omisión por intención, ¿no? Completamente contradictorio, Fernando, tienes toda la razón. En una conferencia de prensa lo que se confirma un día se retracta el otro. Es muy, muy difícil seguir, ¿no? Los números en México en total, pero también es bastante raro. ¿Por qué tenemos que esperar por reportes como el de este organismo para saber que existen esas actas? ¿Por qué no demostrar esas actas en todas las conferencias de prensa, hablar de ellos, explicar que existe una diferencia? Y bueno, quizás de esa manera, Fernando, las dudas se pueden aclarar, pero yo no creo que eso vaya a suceder en los próximos días. No, no lo creo, no lo creo. Después de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, después del silencio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, a este propio reporte, no lo creo. Además, seamos honestos, seamos claros, no le conviene a la agenda de la 4T de AMLO, no le conviene. Si quieren reabrir, quieren reactivarse. En eso es que ha estado empujando López Obrador y ha estado empujando también López-Gatell. Y han dado fechas, ¿no? Con día. ¿Y qué pasa? No se cumple ninguna de sus fechas. Gracias, mi querida Kate. Te mando saludos allá en casa.